Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos reunidas con mi compañera Margie Borges, Yurani Novoa y mi nombre es Jerry Ruiz. Nosotras vamos a hablar hoy un tema relacionado con la entrevista de la evaluación psicodinámica de Carmen Majanto Mateo. Hola compañeras, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jerry? Margie, ¿cómo estás? Bien, qué gusto estar con ustedes. Sí, igualmente, chicas. Bueno, entonces tenemos varios puntos importantes para tocar el día de hoy. Si quieren, podemos empezar con el concepto de la infancia y las generalidades. Yurani, ¿te parece bien si de pronto nos das algún aporte? ¿Qué opinas? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de ese concepto de generalidades de la infancia, pues podemos decir que es esa etapa inicial que tenemos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Cuando empezamos a formar esa personalidad. En este concepto de infancia encontramos esos aspectos relevantes, esos 4 aspectos principales, donde hablamos de la estructura, de la sexualidad infantil, del trauma y la neurosis, ¿cierto? Que esto influye en gran parte de la vida como nosotros como seres humanos. También podemos hablar de que esta infancia tiene relevancia en diferentes etapas, ¿cierto? Está la etapa oral, que es donde podemos encontrar ese placer de chupar en el niño o en morder las cosas, pero también simboliza ese enlace que tiene el niño sobre la madre. También decimos que está esa etapa anal, que es donde el niño empieza a tener como esa autonomía o ese control de retener o evacuar con sus esfínteres. Gracias. Encontramos... Dime. Sí, tienes toda la razón. También tenemos la etapa fálica que va de 3 años hasta los, perdón, de 3 años a 6 años, en donde los niños desarrollan un interés en los órganos genitales y las diferencias de género. Entonces, ahí ya encontramos los conceptos del complejo de Edipo y complejo de Electra, donde el niño siente atracción por el padre y la niña la niña por el padre y el niño por la madre. De esta etapa hay que resaltar. De la etapa fálica resalta Freud con pues la psicoanálisis dinámico. Esta etapa la resalta mucho, la fálica, ¿cierto? Entonces también hay que tener muy en cuenta que él desarrolló el psicoanálisis sobre esta etapa principalmente, ¿cierto? Se resaltó mucho esta etapa. Después encuentras tú pues la latencia, no sé si tú, Mario, quieres decir algo de la latencia. Sí, en esa etapa es concluyente tanto para el desarrollo social y emocional, donde los niños aprenden a interactuar, a desarrollar habilidades que pues serán importantes tanto pues en su adolescencia y así también esto ayuda o perjudica en la vida adulta. Es un periodo de conciliación de aprendizajes. También está la etapa genital, que ya es una de las últimas, que es esencial para el desarrollo de relaciones saludables, satisfactorias, la capacidad de establecer conexiones tanto emocionales y sexuales, perdón, es decisivo para el bienestar tanto psicológico y en la formación de una identidad adulta. Sí, ya aquí en esta etapa la pubertad, los niños empiezan a ver ya el gusto hacia ya no la mamá, sino pierden enfoque, por lo menos en esa etapa donde estaba Edipo y Electra, aquí ya el niño se enfoca ya no en la mamá y el papá, sino en otra persona, ¿cierto? Ya en ese relaciones heterosexuales, ya adultas, como desarrollo pues normal de nosotros. Aquí ya encontramos de los otros temas que estamos tocando sobre estas etapas, encontramos una segunda pregunta. No sé, Jerry, si puedes mover la diapositiva y la observamos después de que vemos las etapas. Encontramos sobre lo que es el trauma, ¿cierto? Esos síntomas y lo que habla de la relevancia o lo que va referente a la psicodinamia. Si nosotros bien hablamos... Dale, no te preocupes. Sí.
Bueno, y como lo dices tú, los síntomas y el trauma, por ejemplo, estos se manifiestan tanto en conflictos internos, que son los síntomas como de expresiones de conflictos psicológicos no resueltos, que pues a menudo se ven relacionados como con deseos reprimidos o traumas pasados. Aunque pueden ser disfuncionales, los síntomas a menudo cumplen una función adaptativa, protegiendo a la persona como de la ansiedad o del dolor emocional a desviar la atención de los conflictos. Y pues esto se puede manifestar, por ejemplo, en problemas emocionales, de ansiedad, de depresión, adicciones, fobias. Incluso a nivel físico también se puede presentar como esa sintomatización, donde uno puede sentir algún tipo de dolor, de desespero, bueno, si tiene algún trauma. Yurani, ¿tienes algo? Entonces, sí, efectivamente, aquí influye mucho el inconsciente, ¿cierto? A lo que decía Margie, de pronto de que esos síntomas que empezamos a ser disociativos, de pronto que empezamos a presentar la ansiedad, esa depresión, de pronto lo que decías tú, Jerry, que de pronto los cambios físicos que se ven porque la gente empieza a tener problemas al dormir, problemas al comer, ¿cierto? Se ven diferentes formas que no solamente se va a mostrar en los síntomas, sino debido a ese trauma, ¿cierto? Y hablamos de que los traumas hablan de esa experiencia que vive una persona, ¿cierto? Y que en algún momento no podemos controlar lo que ella nos pueda dejar, ¿cierto? Ejemplos, un accidente, un susto, una pérdida de un familiar. Eso es lo que nosotros podemos decir hacia nosotros, que nos dejan una marca interna y que el subconsciente quiere reprimir, ¿cierto? Con el trauma encontramos esa represión, esos signos de repetición, ¿cierto? Ese inconsciente, esas observaciones inconscientes que nosotros tenemos, como esas situaciones que nos lleva a poder tratar un trauma o la misma transformación psíquica que tenemos después de estos tratamientos. No sé si ustedes tienen algo más que quieran incluirle a lo que podemos llamar el trauma. Por ejemplo, estos traumas se ven experimentados en las personas muy a menudo cuando reviven una experiencia que son fuertes a través de flashback, pesadillas o recuerdos intrusivos que pues esto les afecta mucho en su diario vivir. Exacto, se vuelve una persona, lo que llama uno un mecanismo disociativo, ¿cierto? Que lo quiere dejar allá muy apartado de lo que realmente siente, no quiere que la gente vea lo que él realmente siente, lo reprime. Sí, que lo reprime. Súper bien, muchas gracias. Bueno, el siguiente tema, vamos a hablar un poquito acerca de los objetivos de la entrevista psicodinámica, dentro de los cuales, por mi parte, encontré la comprensión de la historia familiar. Es muy importante, ya que a través de esta entrevista con este enfoque psicodinámico podemos encontrar ese pasado en el paciente o en la persona, en el consultante, en donde podemos analizar y llegar de pronto a algunas hipótesis por las cuales la persona está pidiendo este tipo de ayuda que necesita. Entonces, ese sería el aporte. Esta entrevista busca, por ejemplo, acceder a los contenidos que son inconscientes del paciente, que pueden estar influyendo en su comportamiento, así como en las emociones. Esto se logra a través de la asociación libre, que esto es donde el paciente habla libremente sobre sus pensamientos, sentimientos, permitiendo que pues que emerjan esos recuerdos y esos conflictos reprimidos. Es ahí donde empieza a florecer como todos esos que estábamos hablando hace un momento de la infancia, las etapas, como que qué sucedió durante esas etapas para que pues la persona esté pasando por algún tipo de problema psicológico en su adultez. Y podemos aclarar más el entorno, ¿cierto? Por lo menos que el inconsciente, ese inconsciente que nosotros vemos que genera conflicto, ¿cierto? Que en algún momento el paciente no quiere contar realmente porque quiere tenerlo reprimido, pero llega el momento en esa entrevista que empieza a soltar y cuando ellos empiezan a soltar, pues nosotros empezamos
a poder evaluar o poder encontrar esos mecanismos para que esto se pueda desarrollar, ¿cierto? Para que ese tratamiento que queremos darle por medio de esta entrevista se encuentre y que él solamente sea el paciente que nos lo pueda brindar. Esos son como los No, objetivos que busca como tal, pues, este tipo de evaluación. no, y como dices tú, Yurani, esto es como crear que el terapeuta cree un espacio seguro donde el paciente pueda, pues así, expresar sus emociones sin juicio, esto incluyendo, pues, emociones difíciles como la tristeza, la ira, la ansiedad, o a menudo esos sentimientos que están reprimidos, y pues así cuando se le genera un espacio seguro al paciente es cuando ellos se sienten libres y es donde sea la asociación libre que ellos empiezan a ser libres y pueden decir las cosas sin reprimirlas. Entonces, aquí donde tenemos ese enlace con el paciente. Exacto. Tal cual. Bueno, hablemos ahora también un poquito de cuál es el concepto de demanda, qué es la demanda en la entrevista psicodinámica, porque es importante el tema de la demanda. Pues la demanda en sí es como la historia previa del paciente. Se debe analizar la historia, todo su pasado. La demanda prácticamente tendría siendo como el problema que tiene nuestro paciente, el problema con el que tiene nuestro paciente. Sí, es como ese segundo paso después de cuando nosotros hablamos de esos objetivos de esa entrevista, es como la continuación de la entrevista, es que ya tuvimos ese punto específico y pues hacemos eso, ¿no? O sea, ya tenemos cómo tratarlo, de que él se sienta confiado con nosotros. En realidad él es el que puede empezar a decirnos cómo, qué es lo que siente, pero al mismo tiempo cómo se va solucionando. Sí, claro, es por ejemplo la guía como del proceso, el establecimiento de objetivos, como decían ustedes, la facilitación de la relación con la persona con la que se está tratando, la identificación de los conflictos, la adaptación de la orientación. Esta demanda en la entrevista psicodinámica se refiere, por ejemplo, a la razón o motivo por el cual el paciente busca una ayuda terapéutica. Es el conjunto de expectativas, necesidades y problemas que el paciente presenta al inicio de ese proceso. Puede incluir, por ejemplo, que el paciente pueda abordar como la ansiedad, depresión, problemas de relación, tanto emocionales, tanto laborales, personales, sociales, y pues ahí es donde vemos eso. Sí, la aceptación de lo mismo, de lo que realmente siente él. El primer Sí. paso. Nuestro siguiente tema es vamos a hablar de lo que está mencionado alrededor de los síntomas y todo su significado. Entonces, vamos a ver, los síntomas se refiere a la comprensión que presenta el paciente, no solo como manifestaciones de malestar, sino como expresiones de conflictos emocionales, psíquicos y subyacentes. Los síntomas son vistos como mensajes del inconsciente. Se considera que los síntomas pueden presentar conflictos internos no resueltos, deseos reprimidos o experiencias pasadas que la persona no ha podido resolver adecuadamente. Sí, es que como dices, los síntomas no son no son solo los problemas a ser eliminados, sino que se consideran como manifestaciones de conflictos psicológicos subyacentes, como dices tú, que pueden reflejar luchas internas, deseos reprimidos o traumas, como dices, no resueltos, que esto es comprender que los síntomas tienen un significado más profundo que nos permite que tanto el terapeuta como el paciente puedan explorar las raíces de los problemas en lugar de simplemente suprimirlos. Son fundamentales para entender la vida emocional del paciente en lugar de ser vistos como meras molestias, los síntomas que son interpretados como expresiones de conflictos tanto internos como externos y que pues son mensajes como del inconsciente. Exacto. Y además que, pues digamos que como ejemplo podríamos interpretar que una persona con depresión es muy probable que haya tenido alguna problemática con alguna figura parental durante su etapa de niñez. Perdón. Sí,
aquí los síntomas, como hablamos al principio, el síntoma nos habla de esa represión que tenemos, y si hablamos de la depresión o la ansiedad, no siempre la estamos viendo físicamente, ¿cierto? Sino que son esas personas que se van apartando de la sociedad y van reprimiendo y van callando. Entonces, esos síntomas del inconsciente que llama uno, que sí quiere y al mismo tiempo no quiere salir, o no lo queremos aceptar por muchas formas, pero que definitivamente nuestro cuerpo y ese inconsciente quiere que salga porque nos está pasando algo que no queremos que esté ahí. Sí, Sí, señorita. exacto. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, en donde vamos a hablar del motivo de consulta manifiesto. Básicamente, el motivo de consulta manifiesto es, como su nombre lo dice, lo que el consultante o nuestro paciente viene y nos manifiesta, como por ejemplo, me siento estresada, no sé, desconfiado, abrumado, siento miedo a todo, siempre siento miedo de perder, todas esas cosas negativas. Ese como tal es el motivo de consulta manifiesto, lo que el paciente puede expresar y pues está en su consciente. También está el de la consulta latente, que se refiere a las razones profundas, inconscientes y no expresadas que pueden estar detrás de, pues, de este motivo manifiesto, que es lo que realmente está en juego en la vida emocional del paciente, aunque no sea tan evidente para él o para ella. Es importante y crucial que para el proceso terapéutico, ya que permite que pues, se puedan explorar y trabajar las raíces, como desde dónde empieza el problema, por qué es el problema, cuál es el sufrimiento del paciente. Pueden incluir conflictos internos, como también lo habíamos mencionado, traumas pasados, deseos reprimidos o patrones de comportamientos que el paciente pues no reconoce o no está pues dispuesto a abordar. Ajá. Exacto. Bueno, que lo tienen. Exacto. Ya como para empezar a dar finalidad, no sé, ya continuamos con el modelo de conflicto psíquico y sus modalidades, ¿cierto? No sé si quieren ustedes empezar con el tema o... Bueno, básicamente el concepto, según Freud, el concepto de conflicto psíquico es el conflicto que hay entre el yo, el ello y el super yo. Cuando cuando se produce algún síntoma entre estas tres instancias, es ahí donde se generan las tensiones, hay un tipo de conducta observable en el paciente y bueno, ahí ya empieza como a acarrearse todo este tipo de historial y lo que ya hemos venido viendo durante toda la presentación. Y sí, bueno, se genera y todo por ejemplo, Y, por ejemplo, para manejar estos conflictos, la persona a menudo utiliza mecanismos de defensa, que son estrategias inconscientes que ayudan a protegerse del dolor emocional, por ejemplo, de la represión, la proyección y la racionalización. El modelo del conflicto psíquico y sus modalidades brindan un marco para entender cómo las tensiones internas y externas que afectan el comportamiento y la salud mental, donde al explotar estos conflictos tanto en el ámbito interpersonal como intrapersonal, se pueden facilitar un proceso ya de sanación y crecimiento personal en la terapia psicodinámica, que esto ayuda a que el paciente se sienta más libre, sí, que ya se sienta libre de toda esa represión, de todo eso que estaba sintiendo. Sí, así por lo es. menos Bueno, Simon Fry nos habla mucho pues es el que prácticamente, ¿cierto?, crea este análisis de psicodinamia. Entonces, que se enfoca a lo que tú decías, Jay, y lo que tú decías, Margie, en ese comportamiento de la personalidad y cómo se moldea, ¿cierto? Cómo va desde su inicio y cómo se va comportando una persona cuando ya llega a esa edad adulta, ¿cierto? Y qué tratamiento podemos darle con esto. Empezar a crear esa confianza sobre el paciente que pueda presentar alguna patología derivada de alguna enfermedad mental. Entonces, como lo que podemos decir
sobre si fue por un maltrato infantil, si fue por de pronto un apego hacia una persona, si fue por la pérdida de lo mismo, ¿cierto? O una situación emergente que nos lleva, en este caso, a un susto, ¿cierto? Sí. Entonces, que crean adicciones de los mismos. También, exacto, también hay que resaltar un poco que cada persona va a tener su propio conflicto psíquico, nunca va a ser parecido de una persona al otro, ya que Muy tiene que diferentes. su entorno, su cultura. Entonces, bueno, es como todo, es analizar toda esa historia, chicas. Bueno, pues nada, para mí fue un placer haber conversado todos estos temas tan importantes con ustedes. No sé si quieren decir algo más. No, muchas gracias porque pues así nos ayudamos entre todas, adquirimos nuevos conocimientos y pues fue un placer compartir con ustedes. Bueno, Gracias, chicas, gracias por la invitación. Y chao. compartir. Chao. Sí. Stop.